que me acompañen en una oración mientras acabamos allí. Padre Celestial, en tus manos, Señor, nos colocamos. Sabemos, oh Señor, que tú estás aquí. Sabemos, Padre, de que tú eres omnipresente, que estás viendo cada intención de nuestros corazones, que estás viendo la disposición de cada uno. Y que si estamos aquí es porque estamos convencidos de que venimos a escuchar tu palabra que nos edifica, que nos vivifica, que nos redarguye, que nos instruye. Y que no estamos aquí, Señor, simplemente para venir a socializar, para venir a criticar, para venir a señalar, juzgar, sino que estamos aquí es por tu palabra, esa palabra que nos da vida eterna. Permítanos, Señor, entender claro las reverencias a tu templo y de esa misma forma que nuestra conducta se vea reflejada como tal. En Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Hechos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si Dios lo permite, vamos a avanzar sobre el capítulo 11. Y el capítulo 11, hay por lo menos dos divisiones o dos secciones importantes en el capítulo 11. La primera, si ustedes lo notan, abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Hay un subtítulo en el versículo 19 que va hasta el final del capítulo, que es el versículo 30. Si Dios lo permite, el objetivo es avanzar sobre la primera sección. Así que en el día de hoy, si Dios lo permite, vamos a tocar del versículo 1 hasta el versículo 18. El título, para quienes están tomando apuntes, ya les he venido diciendo que hemos tomado el título como tal que va en cada sección. En este caso aparece el título Informe de Pedro a la Iglesia de Jerusalén. El capítulo 11 es la continuación, no hay un salto, es la continuación del capítulo 10. Así que era importante recordar esto. Dice el versículo 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vemos entonces que cuando Pedro, como tal, entró como tal a casa del centurión Cornelio y el Espíritu Santo vino sobre ellos, esto fue una noticia y todas esas personas, por lo menos del área de Judea, de la provincia de Judea, se dieron de cuenta. Si ustedes notan, dice el versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban ¿dónde? En Judea. Las noticias se esparcen muy rápido. Y más cuando una noticia es escandalosa. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Si la noticia no es tan escandalosa, como que se queda en el incógnito. Pero si es bien escandalosa, si es algo bien bochornoso, se esparce muy rápido. Muy rápido. Y no pasó aquí diferente. Ahora, ¿por qué les cuento de que esta noticia bochornosa? Porque si recordamos el capítulo 10, el versículo 28, veamos el versículo 28, dice el apóstol Pedro, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Por qué era bochornosa? ¿Por qué era escandalosa la noticia?
Para hoy en día no sería una noticia escandalosa, sería algo común, sería incluso, no habría una noticia, sería algo desapercibido. Si viene en este momento un judío, si viene en este momento un alemán, si viene en este momento cualquier persona de otro país, pues vino, ¿no? Es otra persona. O sea, la cuestión es que yo no tengo en contra nada con el alemán, yo no tengo en contra nada con el judío, es una persona más, nosotros lo creemos, ¿sí? Que es una creación de Dios. Pero para los judíos no era tan así. No era tan así. Era bastante bochornoso, era un atropello a la misma nacionalidad judía en que un judío entrara como tal a la casa de una judía. Era algo supremamente bochornoso y no cabía en el pensamiento de un judío que otro judío entrara en la casa de una persona que no es judía. Y no se queda allí solamente, sino que después vemos que el reclamo va más allá, porque no solamente entra en casa, sino que come con ellos o comparte con ellos. Es algo más cercano, es como si fuera una relación de amigos. Y un judío en aquel tiempo nunca podía ser amigo de un gentil. Algo que era muy seguro, certero, era que un judío no tuviera un amigo gentil. Lo despreciaba. Y eso tiene que ver con lo que pasó en el capítulo 10. Ahora, vemos que antes de llegar como tal a Pedro a Jerusalén, ya estaba esparcida esa noticia, ya se sabía, ya estaba el rumor por doquier. Sin embargo, si nosotros notamos en el versículo 2, dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, pues vemos que eso es costa y Jerusalén queda en un monte, ¿no? Por eso se dice el monte de Sión. Cuando Pedro, entonces, ya aquí comenzamos a ver nuevamente el recorrido del apóstol Pedro. El apóstol Pedro hace todo ese recorrido, bueno, Jerusalén, y aquí, ¿para dónde se devuelve? Directamente para Jerusalén. ¿Cuántos días estuvo Pedro en esa visita? Pues la Biblia no dice. Lo que sí sabe es que son días y por lo menos se calcula más de una semana. Pero esas personas que estaban criticando de que el apóstol Pedro estuviera en casa de una persona no judía y comiera con ellos, esas personas mismas cuestionaron como tal al apóstol Pedro. Así que no se quedó en un rumor, porque muchas veces la gente critica a espaldas. La gente comienza a criticar a espaldas, pero cuando llega la persona que está siendo acusada, no dice nada. Y se queda en el chisme simplemente. En esta parte no es así. Cuando subió el apóstol Pedro como tal a Jerusalén, ¿qué dice? ¿Qué continúa diciendo? Se callaron, dijeron tú tranquilo. Hay un verbo ahí, el verbo de disputar. Disputar o contender. El apóstol Pedro llega a Jerusalén y lo que espera son personas acusándolo. Y es interesante porque esas personas, ahorita vemos que esas personas que lo están acusando no es simplemente otros judíos que no tuvieran nada que ver con la creencia en Cristo, con la fe en Cristo, sino que si notamos el versículo 1 de encabezado dice, ¿oyeron quiénes? Los discípulos o los apóstoles y los hermanos o los creyentes. Quienes estaban confrontando al apóstol Pedro no era una persona parecida. Quienes estaban confrontando al apóstol Pedro eran los mismos fieles del Señor, los mismos creyentes, y no solamente los mismos creyentes, sino que incluso sus hermanos apóstoles. Así que vemos una discusión como tal, vemos como tal una contienda
entre apóstoles, o entre los apóstoles, contra el apóstol Pedro, y de ñapa le vemos que también los creyentes también juzgaban al apóstol Pedro. Así que el apóstol Pedro podemos decir que estaba solo. Sin embargo, no estaba tan solo. Y la razón de la acusación se encuentra en el versículo 3 cuando dice: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Es interesante que cuando el apóstol Pedro llega, sus hermanos, los apóstoles, no le dice: oye, ¿cómo le fue en su viaje? Cuéntenos sus experiencias. ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué tanto predicó? ¿A cuántos bautizó? ¿Oraron mucho? Si se nota, el interés incluso de los propios apóstoles y de los creyentes no eran eso. Nunca le preguntaron al apóstol Pedro cómo le fue en su viaje, cómo le fue en esa visita. No le preguntaron, simplemente fueron al grano, estaban enceguecidos totalmente. Ellos no concibían por qué el apóstol Pedro había estado con un centurión. Estamos dimensionando lo diferente que es a nuestros días, ¿verdad? Aquí puede venir un judío, puede venir cualquier persona y no es algo, mejor dicho. Pero en aquel tiempo, si nos ubicamos como tal, espacio-temporalmente, era bastante delicado. Era bastante delicado, tan delicado como para que los otros apóstoles cuestionaran al propio apóstol Pedro. Así que lo que debía aquí inmediatamente hacer el apóstol Pedro es responder a esas acusaciones. Acusaciones por un lado de por qué ha estado o por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y lo otro, por qué has comido con ellos. Las grandes preocupaciones de los creyentes en ese momento es por qué has entrado en casa de un hombre incircunciso. Esa es la gran pregunta. Y podemos decir, bueno, tendrían razón, porque si nosotros vemos Génesis capítulo 17, ¿verdad, Felipe? Habla acerca de la circuncisión, de que Dios llama a un pueblo, de que los aparta, y que la circuncisión es una señal del pacto, donde Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Estamos ahí, ¿cierto? Si no, chequen capítulo 17 de Génesis. Sin embargo, vemos de que había pasado más allá de simplemente ser esa señal. Aunque claro, esa señal evidenciaba que eran pueblo de Dios. Pero habían pasado con sus leyes o había pasado con su pensamiento creativo en agregarle cosas que Dios no había dicho. Y una de ellas es entrar en casa. O simplemente, bueno, y aquí estamos mirando en casa, pero simplemente con el hecho de hablarse con un extranjero ya era algo, mejor dicho, abominable y reprochable. Con solamente saludar. De hecho, si nosotros vemos la estructura como tal que tenía en la época del Imperio Romano, vemos que hay unas personas que recolectaban impuestos, pero esos recolectadores de impuestos no eran los romanos, sino eran judíos. Y los judíos, mirando que ellos servían a los romanos, le decían que ellos eran vendidos y que eran falsos, y los juzgaban, ¿verdad? A los recolectadores de impuestos, por eso es que le daban tan duro, porque estaban en comunión, estaban en constante comunión con el Imperio Romano, que eran personas gentiles. Y es importante porque ellos ni siquiera podían hacer transacciones entre el mismo judío con gentil. Había que haber un intermediador. Y en este caso eran los recolectadores de impuestos. Entonces también se hacía tan malo o se hacía tan abominable como aquella persona que era gentil. O sea, la situación era bastante difícil, era bastante precaria la condición entre la comunicación de las naciones judías y otra nación.
Así que vemos que va más allá, como solía hacer los fariseos, en colocar normas y normas y normas, más allá de las que Dios había establecido. Ellos eran muy buenos para obedecer esas señales físicas que ellos mismos como tal creaban, y eran muy acatadores de esas señales. Pero poco le interesaba por entender el significado espiritual de esas señales. Y es lo que en el capítulo 10 Dios le revela por el Espíritu Santo a Pedro. Así que vamos a leer desde el versículo 4 al 17, donde está la explicación como tal del apóstol Pedro frente a sus acusadores, que son sus hermanos discípulos y que son el pueblo creyente. Versículo 4 hasta el versículo 17. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Versículo que vamos, 8. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Amén. A pesar, iglesia, que las acusaciones eran bastante fuertes, y hemos visto por parte de Pastor Pedro que no hay nada más hiriente que algo venga de su propia iglesia, que venga de lo interno. A pesar de que era algo bastante fuerte, Pedro sabía y podía entender la preocupación de ellos. Podía entender por qué él la tuvo. Si nos devolvemos otra vez al versículo 28 del capítulo 10, ¿qué le dijo Pedro como tal al centurión? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso es lo que cuando llega Pedro a donde el centurión, la casa donde estaban todos los invitados, antes de decirle como tal lo que el Espíritu Santo tenía para Cornelio, deja por sentado y le dice: Cornelio y todos ustedes,
usted sabe que si yo estoy aquí parado, no es por mi propia cuenta. Que yo no tuve esa iniciativa de venir aquí, que yo jamás en la vida hubiera estado acá. No es por gusto, no es porque yo estuviera desocupado o cualquier cosa, no. Yo nunca hubiera estado acá. Pero continúa el versículo 28 dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En cierta forma, aquí es cuando vemos la obediencia como tal del creyente, del Hijo de Dios. Aunque a uno no le guste, Dios dice, arranque. A Pedro posiblemente no le gustó esta idea. Y fue muy sincero cuando lo expresó. Pero Dios le dijo y arrancó. Por eso, iglesia, no hay que confiar en nuestro corazón. Nuestro corazón es malo. No, que a mí no me gusta, que yo pienso. Muchas veces es mejor dejar a un lado ese raciocinio que tiene uno, porque uno encuentra muchas razones y obedece. Y eso trata la fe, de eso se trata la fe. Cuando Pedro escuchó estas acusaciones, como israelita, como judío, podía mencionar lo que pasó como tal en Cesarea, que es algo no común para los judíos y que por ello él sentía como tal esa obligación, ese deber de explicarles a detalle lo que había pasado. Y si vemos, desde el versículo 4 al versículo 17, es muy detallado. Pedro no se queda con cositas importantes para guardárselas de él. Él lo dice todo tal como sucedió. E incluso si nosotros comparamos el informe que da Pedro en el capítulo 11, tiene unas partes que son más detalladas que el mismo capítulo 10. Tiene unas partes que son más detalladas y que no se encuentran en el capítulo 10. Es interesante porque aquí el escritor, aquí vemos que Lucas se toma el tiempo de especificar todo. Y se toma el tiempo porque es un asunto súper importante, el cual no debe de ahorrar detalles. Así que también vemos por este lado de que Pedro no evade como tal la pregunta, no se escapa, no sale, dice, ¿sabe qué? Yo soy apóstol. ¿Sí? Yo soy apóstol, y si nosotros vemos esa llave de Pedro que inicia como tal, es bastante como de autoridad, ¿no? Es bastante como de yo estoy al cargo, a pesar de que hay otros apóstoles, yo soy el vocero de los apóstoles. Y es la figura que nosotros estamos viendo hasta el momento, de que a pesar de que haya los otros apóstoles, el apóstol Pedro dice, yo tomo la palabra. Y hemos visto de que cuando el derramamiento del Espíritu Santo y las defensas, ¿quiénes la hacen? El apóstol Pedro. ¿Sí? El apóstol Pedro. Sin embargo, él no se aferra a esa autoridad que Cristo le ha dado, sino que él es humilde y comienza como tal a narrar todo lo sucedido. Y es importante tener también esto en cuenta. Pedro no evade en ningún momento como tal la pregunta, no pone como tal su título como apóstol para justificarse o para simplemente evadir. Pero también es importante tener en cuenta de que cuando se dice aquí de que hay un informe bastante detallado, es que encontramos cosas súper importantes las cuales se resaltan. Por ejemplo, el versículo 12, dijimos el versículo 12, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. La segunda parte dice, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Esto no aparece en el capítulo 10. Simplemente el capítulo 10 dice, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, baja y ve con ellos, pero no se nombra como tal los acompañantes.
Y es importante aquí tener en cuenta estas cositas, porque si nosotros miramos lo que iba a hacer o lo que se iba a ejecutar como tal en Cesarea, era algo asombroso y muy probablemente no creíble ante sus hermanos. Así que él se asegura y dice: yo llevo a 6 creyentes, pero esos 6 creyentes iban como tal para ser testigos de lo que había sucedido. Y si notamos acá, el versículo 12 dice: fueron también conmigo estos. Aquí vemos que ya el apóstol Pedro está en Jerusalén. Eso quiere decir que los testigos, que estos 6 creyentes, fueron a Cesarea, y que cuando regresó el apóstol Pedro a Jerusalén, también acompañaron al apóstol Pedro en Jerusalén. Por eso es que yo arranqué diciendo: estaba solo, pero no tan solo. Solo, pero no tan solo, porque allí estaba como tal las evidencias. Allí estaban personas que decían: sí, el Espíritu Santo se derramó sobre personas no judías. Otros detalles que podemos también evidenciar en esta parte es el versículo 14. Si nosotros notamos el versículo 14, aquí se nos muestra de que Cornelio sabía que Pedro le iba a dar palabras de salvación. ¿Se acuerda que el ángel le dijo a Cornelio que enviara como tal mensajeros y que llevara a Pedro? Pero simplemente se queda ahí. Aquí, como tal, en esta narración que se hace, Cornelio se da cuenta de que Cornelio sabía el por qué o el para qué Pedro iba a ir a su casa. Y ya podemos nosotros interpretar del por qué reunió a tanta gente. Porque quería que sus amigos, que sus cercanos, que sus familiares tuvieran esas palabras de salvación. Por eso que adecuó todo el ambiente, es por eso, si no simplemente se hubiera hecho un tú y tú, Pedro y Cornelio. Y eso es lo que dice el versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás ¿qué? Salvo. Tú. Por eso es que la casa de Cornelio estaba full de gente. Cornelio quería que se salvara. Cornelio quería compartir la salvación. Es por eso que cuando llega Pedro, dice: uy, tanta gente. Pero era porque ya el ángel había dicho a Cornelio de que Pedro iba a ir a su casa para revelarles como tal esas palabras de salvación. Otro punto también, los detalles que podemos ver aquí en esta narración de Pedro, es el versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo. ¿Qué dijo? Felipe, ¿qué dijo? 16. Dice: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si nosotros volvemos a revisar el capítulo 10, no habla acerca de esto. Aquí podemos ver de que Lucas aquí pone en evidencia incluso los pensamientos del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro no se ahorra en detalles hasta decirle qué es lo que él estaba pensando cuando estaba sucediendo el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos lo detallado que es, vemos que él no se quería salir por la tangente ante el cuestionamiento de sus hermanos apóstoles. No, él está diciendo con detalles todo lo que sucedió, e incluso lo que no se narra en el capítulo 10. Aquí se ve el pensamiento cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles. Dice el apóstol Pedro: entonces me acordé. Primera persona, entonces me acordé. ¿Quién es el que recuerda? ¿Quién es el que recuerda, iglesia? Vayamos allá entonces. Juan 14, versículo 26.
Señor. ¿Qué dice? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Estamos notando nosotros de que aquí le estaba enseñando. Ve las funciones del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué hace? O sea, el Espíritu Santo hace demasiadas cosas y creo que nosotros lo hemos venido avanzando, venido viendo. Pero aquí, en esta oportunidad, vemos que el Espíritu Santo le estaba enseñando al apóstol Pedro algo que no sabía y que ningún judío sabía, que nadie sobre la tierra sabía, porque vemos el cumplimiento como tal de aquella ley de los animales puros e impuros, ¿verdad? Le estaba enseñando al apóstol Pedro qué es eso y a dónde quiere llegar eso, qué significa eso, qué impacto tiene eso de animales puros e impuros, sobre qué es que se desarrolla. Pero también vemos que el Espíritu Santo en este momento le está recordando al apóstol Pedro. Y es importante porque el Espíritu Santo recuerda lo que Cristo ha dicho y recuerda lo que ha evidenciado, lo que ha vivenciado el creyente. En este caso, el apóstol Pedro vemos que acompaña durante su ministerio ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Así que el apóstol Pedro ya sabía lo que había dicho como tal Cristo en respuesta como tal o en relación al bautismo. ¿Y qué es lo que había dicho Cristo? Juan ciertamente bautizó ¿qué? Con agua. Cristo dijo, Juan bautizó con agua. Pero llegará el día, ¿cierto? Llegará el día en que no solamente serán bautizados con agua, sino que serán bautizados con ¿qué? Con el Espíritu Santo. Viendo otra vez, nuevamente se recalca, retoma la labor del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está actuando aquí. Y si nosotros observamos, versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo le está revelando como tal, o le está enseñando como tal una verdad que ellos no sabían tal vez. Y es que ese bautismo no simplemente cambia en cuestión de palabras, que uno sea con agua y otro sea con el Espíritu Santo. No. Es la profundidad que tiene el bautismo con el Espíritu Santo. Es qué es lo que significa ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Tenemos idea de qué es ser bautizado con el Espíritu Santo, de hecho? La abuela dice, un sello. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es abierta la pregunta. Bueno, los animo entonces. Cuando iniciamos como tal el proceso, Dios nos llamó como tal, iniciamos el proceso cristiano, llega un momento donde nos bautizamos, ¿verdad? Decimos al pastor, oiga, yo quiero bautizarme. Y bueno, algunos demoran más, otros menos, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál es el requisito para el bautismo en agua? Creer, ¿cierto? Nadie puede bautizar a su hijo forzadamente. Nadie. Nadie puede sugerirle a otro, bautícese porque si no se condena. Yo creo que estamos claros en eso, ¿cierto? El bautismo no es una imposición. No es una imposición. Por eso es que dice creer, porque sale, porque uno cree, porque es una convicción que está en uno, porque uno entiende como tal de que Cristo es nuestro Señor. Y lo hacemos público, el bautismo en agua. Pero ¿qué diferencia tiene el bautismo en agua con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es lo mismo el bautismo en agua que el bautismo del Espíritu Santo? Es la pregunta.
Todos somos bautizados en agua acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Pero la pregunta es, ¿somos bautizados en el Espíritu Santo? Y nótese acá que Pedro toca como tal el bautismo del Espíritu Santo porque es algo tan importante como tan importante lo que está haciendo el Espíritu Santo, trayendo salvación para otras personas. ¿Y por qué es importante? Si nosotros analizamos el versículo 14, se nos va a decir sobre ese bautismo del Espíritu Santo. Cuando el ángel habla a Cornelio en traer al apóstol Pedro, ¿qué le dice el ángel? Versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, toda tu casa. ¿Qué pasa? Versículo 15, nótese bien la narración. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Versículo 16, entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí la cogimos? Lo que nos está diciendo acá es que Cornelio estaba muy afanado, por eso dispuso todo, para que viniera Juan, porque las palabras que iba a salir de la boca de Juan, Pedro, eran como tal palabras de salvación. Cuando Pedro comienza como tal a proclamar esas palabras de salvación, vemos como tal el derramamiento del Espíritu Santo. Nótese la idea de que estamos hablando de salvación. ¿Me hago entender? Estamos hablando sobre la misma línea, y la misma línea es que Cornelio quería que viniera la salvación para sí y para su casa. Pedro, cuando comienza a evangelizar, allí está el respaldo del Espíritu Santo y hay ese bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando está el bautismo del Espíritu Santo, lo que decía la abuela, es un sello de salvación. Ahorita sí entendemos la diferencia entre el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo. Es algo que en este momento, es que Pedro, Dios le dio tantas primicias, tantas cosas solamente para el apóstol Pedro, como por lo menos en que supiera qué significaba como tal esos animales puros e impuros, y que se veía reflejado como tal en la extensión de que Dios limpia como tal y ya no hay nada impuro. Pero también Dios le revela o le dice como tal al apóstol Pedro cuál es el significado de ese bautismo que había mencionado como tal Cristo, que al momento no sabían. Pero aquí Pedro, de primera mano, el Espíritu Santo le dice, vea, ese bautismo que habló Cristo, ese bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo es la salvación. Por eso es que es asombroso, el versículo dice, me acordé. Cuando cae el Espíritu Santo, dice Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo. O sea, entendió Pedro qué es lo que había dicho el Señor. Ya después de 3 años, ya después de mucho tiempo. Muchas veces nos demora a nosotros comprender cosas. Pero al momento ningún apóstol sabía qué era lo que significaba. Cristo decía muchas cosas y muchas veces los apóstoles no entendían. Pero por eso es que Cristo le dice como tal a sus apóstoles que hay como tal un consolador que les enseñará y les recordará. Por eso es importante el Espíritu Santo. Ellos no entendían muchas cosas y el Espíritu Santo le estaba enseñando aquí qué eran esas cosas. Y de nuevo, vemos que el Espíritu Santo
enseña sobre lo que ha dicho Cristo. Eso es importante porque no quiero que se saque de contexto. No es que el Espíritu Santo me va a enseñar cosas diferentes. Esas dos van de la mano. Él enseña, claro que enseña, pero enseña de acuerdo a lo que yo recuerdo de Cristo. De lo que yo recuerdo de Cristo, no me va a enseñar matemáticas o otras cosas, no crea que el Espíritu Santo está para enseñarles matemáticas o ciencias o pensamiento profundo. No está el Espíritu Santo para eso. Así que Pedro tiene como tal este privilegio de descifrar qué significaba esos animales puros e impuros y descifrar como tal qué significaba ese bautismo en el Espíritu Santo. Y termina, vamos a dejarlo, termina como tal, versículo 17, vamos a pasar al versículo 17, hay otra parte súper importante. Dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Esto es lo último como tal que dice el apóstol Pedro ante sus hermanos. Y yo creo que la pregunta se responde a sí misma, ¿no? Si el Espíritu Santo se derramó sobre Jerusalén, pero después se derramó sobre gentiles, dice Pedro, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Si Dios había dicho, Pedro, no llames tú común, no llames tú impuro a lo que yo he limpiado, ¿quién era Pedro para cuestionar estas cosas? Si el Espíritu Santo le había dicho a Pedro que se había extendido como tal la salvación para los no judíos, ¿por qué Pedro iba a impedir eso? ¿Por qué Pedro se iba a inmutar a forzar, a contradecir al Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro iba a contender con Dios? Pedro, miramos como tal la humildad del apóstol Pedro aquí. Esa humildad que lleva como tal al hacer lo que hay que hacer. Si el Espíritu Santo dijo, ve allá, pues va allá. Así que el apóstol Pedro está diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo para que pueda estorbar como tal a Dios? Dios tiene un plan que sí o sí se va a ejecutar, quiéralo yo o no lo quiera, pero eso es así. Gracias a Dios que me dio la oportunidad a mí de saber esas cosas, porque Pedro es el que tiene como tal ese privilegio de saber qué significa como tal esos animales puros y esos animales impuros. Porque recordemos, si no recordamos bien, el pueblo como tal de Israel, el pueblo judío, llamaba impuro no solamente a los animales, sino que también a aquellas personas que no eran judías. Las personas que no eran judías decían que ellos eran impuros, que ellos eran abominables y por eso no juntaban con ellos y los odiaban. Pero el Espíritu le dice, espere tantico, yo los he limpiado. Así que no los llame impuros. Y es un momento decisivo, iglesia, para la incorporación del pueblo gentil a la iglesia de Cristo. Aquí es donde nosotros vemos la incorporación del pueblo gentil a la iglesia de Cristo. Es por eso que Lucas se toma el tiempo de dar todos los detalles, porque lo que estaba pasando acá era algo trascendental, algo súper importante. Y es tan importante que ahí está nuestra salvación, ¿no? Si no hubiera existido este episodio de Cornelio como tal, con Pedro, pues entonces, ¿qué sería nuestra salvación? De hecho, ¿cuál sería nuestra motivación? ¿Cuál sería el propósito por el cual nosotros estuviéramos acá? Si al fin y al cabo todos vamos a ir para el infierno. Pero gracias a Dios de que incorporó, y no solamente incorpora, sino que bautiza, le da su sello de salvación.
a ese pueblo. Y a nosotros también, iglesia, nos da ese sello de salvación. Por gracia somos salvos. Pero eso es por medio de la fe. Ahora, prácticamente ya abarcamos todo, pero nos queda el versículo 18. Y el versículo 18 es donde podemos encontrar unas enseñanzas maravillosas. Dice el versículo 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, ¿qué dijeron? Andrés, ¿qué dijeron? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí cuando dice para vida está hablando de salvación, ¿sí? De salvación, de salvación. Cuando ellos escucharon como tal las razones del apóstol Pedro, porque estaban muy inquietos, pero cuando Pedro se toma el tiempo y le explica todo, sigue la terquedad en su corazón. ¿Qué pasa con esos opositores? ¿Qué pasa con esas personas que tenían muchas dudas? Entonces oí estas cosas, ¿qué fue lo primero que hicieron? Callaron. Callaron. Y después de callar, dice, y glorificaron a Dios. De manera que también los gentiles, Dios le ha dado como tal arrepentimiento para vida. Está en signo de exclamación, como que, ¿cómo así? Claro, aquí le está diciendo en detalle Pedro qué es lo que ha pasado. Y ellos, ¿cómo así que los gentiles también tienen salvación? Es una exclamación, es una expresión de asombro. ¿Cómo así? Pero de nuevo, es importante la actitud de ellos. Callaron y glorificaron a Dios. Pregunta, ¿entendieron ellos eso? Algunas cosas entendieron, pero no todas. Ellos entendieron lo que Pedro le había dicho, pero no entendieron el cómo, ni el por qué, ni el para qué. No entendieron esas cosas. Entendieron lo que había sucedido y por eso dieron gracias a Dios y por eso aceptaron como tal el argumento que dio el apóstol Pedro, porque como finaliza el apóstol Pedro es ¿quién soy yo? Y cuando le dice ¿quién soy yo? Y estaba frente al otro apóstol, pues nosotros tampoco somos nadie. Si no es nadie usted, yo tampoco soy nadie. ¿Quién es alguien para altercar con Dios? ¿Me hago entender? Esa actitud de humildad, pero ante todo, de fe que tienen. Y ese es el punto en el cual quiero andar un poco ya para terminar. El mensaje es importante para ellos porque no comprendían todo el plan de Dios. Sin embargo, glorificaron a Dios. Y la única manera para ellos como tal, glorificar a Dios, no era por las razones o por las evidencias que había dado. Era por fe. Era por fe. Y yo quiero que tomemos algo en cuenta. Y es que muchas veces, todas las veces, los problemas se solucionan con fe. Y parece que no tuvieran correlación la fe y los problemas. Pero en este punto vemos que los problemas se solucionan con fe. Pero vamos a andar esa fe. ¿Qué pasa? Esa fe convenció como tal a esos otros apóstoles, a los otros hermanos, de que Dios le había dado salvación a ellos. Y algo que nosotros tenemos en cuenta es que la fe, allá que dice, por fe andamos, no por vista.
Esta fe guió como tal el entendimiento del plan de Dios para con ese pueblo. No las razones y no la vista, porque ellos no presenciaron eso. Ellos estaban en Jerusalén y eso sucedió en Cesarea. Y uno puede decir, pues usted dice eso, pero yo no lo vi. Para mí, Dios no ha llamado a ningún otro. Pudieron decir eso, pero lo aceptaron como tal por fe. Es importantísimo, iglesia, la fe. ¿Qué es la fe? Gran pregunta. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Abuela, Hebreos 11:1. 11:1. Sí, señora. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gracias. La fe es la certeza de lo que se espera. Se espera, no de lo que hay. Se espera. Pero también es la convicción, que yo estoy convencido de algo que no puedo ver. Es por eso que nosotros por fe andamos, no por vista. Hay varios puntos importantes a tocar con respecto a la fe. La fe es importante para el cristiano, es importante para el Hijo de Dios, porque la fe causa en nosotros una dependencia de Dios. Una dependencia de Dios. Y yo le pregunto, ¿ustedes están viendo en ese momento a Dios? Y a través de la palabra. Físicamente, por vista. No, cierto. Exacto. Aprendemos nosotros a confiar en Dios. Y de hecho nosotros depositamos la confianza en alguien que no vemos. ¿Sí mira eso? O sea, ¿cómo más se le puede decir? Usted confía en alguien que no ve. Eso es fe. Eso es creer. Dice la Escritura que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está. Así que Dios está acá, ¿verdad? Dios está acá. ¿Lo ven? No. ¿Lo creen? Sí. Ahí está la fe. Y cuando nosotros como tal tenemos esa dependencia de Dios, aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a saber de que Dios es sabio, aprendemos a ir a Dios, aprendemos a decir que Dios es nuestra torre fuerte y que a Él vamos nosotros los justos. Pero es interesante, porque ir a dónde, a una torre fuerte, si no la veo. Pero eso es por fe. Aprendemos a confiar cuando en Salmo 91 dice que bajo sus alas nos cubrirá. Y ahí estaremos seguros. Pero si hay alguien persiguiéndonos, y uno dice, ¿dónde están las alas? ¿Dónde me escondo? Sin embargo, creemos. Eso es fe. Pero al mismo tiempo es importante porque la fe nos hace ser menos dependientes de nosotros mismos. Porque nosotros fallamos. Porque no podemos confiar en nosotros mismos, ni podemos confiar en otra persona. Y lo vemos reflejado, ahí sí, con ojos. Cuando nuestro corazón maquina pensamientos y creemos nosotros que es la mejor decisión, pero la Biblia nos dice, pilas que engañoso es su corazón. Y es perverso. Y usted hace el negocio, hace la transacción,
y quiebra eso. Y eso sí lo puede ver. O cuando usted confía en otra persona, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Está en Jeremías 17:5 y 17:9. Así que nos está diciendo, no confíen en ustedes, confíen en mí. Aunque ustedes no me vean, confíen en mí porque soy fortaleza segura. Porque soy su auxilio, su pronto socorro, porque soy su torre fuerte. La fe es importante, además, porque ayuda a forjar el carácter del cristiano en medio de las pruebas. Al cristiano, ¿qué se le prueba? La fe. La fe. Al cristiano se le prueba es la fe. Pero es interesante porque cuando nosotros tenemos como tal esas pruebas a la fe, produce algo en nosotros. Y es paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es algo más complicado todavía, porque si confiamos en algo que no vemos en el momento, ¿cómo se supone que vamos a seguir confiando en algo que sigue siendo invisible para nosotros? Sí, no es que desaparezca por un momento, ahorita se me desapareció, pero vuelve. No, produce paciencia en esa fe de que no puedo ver a Dios, pero sigo confiando en Dios. Igualmente la fe es la herramienta por la cual nosotros podemos tener la comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios se basa únicamente en la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es imposible agradar a Dios sin fe. Si no tienes fe, no agrada a Dios. Eso quiere decir que no hay comunión con Dios. Debes que tener fe para tener esa comunión con Dios. Porque es necesario nosotros que el que se acerque, que nosotros que nos acercamos a Dios, creamos que le hay, creamos que es, creamos que está con nosotros. Si usted es uno de los que dice, yo tengo fe en que Dios viene por mí, pero si no está consciente de que Dios está allí, no lo está creyendo. Porque es importante que si nosotros mencionamos que confiamos en Dios que va a venir, es importante que tengamos en cuenta de que Dios está. No lo veamos como algo que va a cambiar y que va a mejorar en nuestro futuro. Que en nuestro futuro nosotros vamos a creer porque va a venir. No. Dios es. Y es importante que el que se acerque a Dios crea que le hay. Si no, es imposible agradar a Dios. Y como último punto, ya en esos puntos importantes de la fe, es la importancia como tal, o la salvación que es por gracia, es importante que sea por medio de la fe. Porque la salvación es por gracia, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. No es por obras. Pero es por gracia, ¿en qué? Porque puede ser por gracia con una indiferencia. ¿Me hago entender? Dios dio la salvación, regaló la salvación. Chévere que Dios regaló la salvación. ¿Me hago entender? Eso es gracia, la regaló. Pero es necesario también la fe.
tener en cuenta de que Dios dio la salvación, yo lo creo. Dios es mi Señor. Es muy diferente. Solo si tienes fe, puedes ser salvo. Si no tienes fe, no hay salvación. Es por eso que el Espíritu Santo viene a hacer su bautismo. Cuando bautizamos en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo nos bautiza a nosotros, allí está la salvación por esa fe. Por esa fe. El centurión creyó y estaba esperando con ansias como tal al apóstol Pedro. Tenía fe. ¿Y fueron salvos quiénes? Él y su casa. Pero la fe, por último, es de Dios. Eso quiere decir, y siendo consecuente con el pasaje, que Cornelio no le metió motivación al asunto para que viniera el Espíritu Santo. Cornelio no le metió positivismo a esperar como tal al apóstol Pedro para saber qué era lo que decía el apóstol Pedro, porque iba a ayudar financieramente a su casa. Lo importante aquí es que cuando viene el apóstol Pedro se derrama el Espíritu Santo y es bautizado. Es cuando nosotros podemos decir de que es el Espíritu Santo el que da la fe. Y entonces que la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Es un regalo. Es importante porque si vemos, es Dios el que da la fe y comienza a funcionar con esa fe como herramienta para toda nuestra vida y vuelve y toma esa fe. No es suya la fe y no es mía la fe. Lo que hay en ti, lo que hay en mí quizás sea optimismo. Pero la fe es de Dios, es un regalo de Dios. Yo tengo fe, dice muchas veces la gente que no tiene conocimiento de Dios. Y uno se pregunta, ¿el Espíritu Santo le ha dado la fe? ¿Le ha dado ese don? ¿Será que sí le ha dado o no le ha dado? Porque la Escritura dice que es un regalo. No se puede conseguir. La fe desafía tantas cosas que la razón no puede como tal evidenciar. ¿Cómo usted piensa de que con 5 panes y 2 peces se alimentaron 5,000 personas? Échale matemáticas que eso no va por ningún lado. ¿Por qué lo creemos? Por fe. La fe implica, iglesia, que cuando el creyente no entienda muchas veces la Escritura, crea. Hay muchas veces que nosotros, y no es que no, que yo soy nuevo, yo me siento mal porque yo soy nuevo, entonces soy un tonto. No. Cuando usted va avanzando, cuando vamos avanzando más en las Escrituras, vamos teniendo interrogantes que se nos hace más difícil responder. ¿Y qué mecanismo tiene uno? La razón no, porque no da. La fe, acéptelo por favor. Quizá la persona dice, no asimilo por qué las personas del pueblo de Dios se enferman y sufren. Así que yo voy a rebelarme contra Dios. Pero entonces, ¿dónde está la fe? Donde Dios dice que nunca desampara a sus hijos, que no están solos. Puede ser que a nosotros se nos caigan los negocios y no esté yendo bien las cuestiones financieras, pero la Escritura dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero dice, ¿cómo va a ayudar a bien si es que estoy quebrado? Y si le pregunta a cualquier persona, dice, eso es incoherente. Eso es incoherente. Acéptelo por fe. Acéptelo.
Algo más de acá, ¿por qué creemos los relatos de la Biblia? ¿Por qué creemos que esto pasó? ¿Por qué creemos en este relato de Cornelio y Pedro? Si eso fue hace más de 2000 años. Usted puede decir, yo no estaba. ¿Yo por qué tengo que creerlo si yo no estaba? Por fe, iglesia. Por fe. Porque estamos nosotros en la congregación y no lo consideramos como una pérdida de tiempo. Porque quizás usted puede estar facturando en este tiempo, en estas 2 horitas. Puede facturar unos pesos. Pero usted por fe sabe que Dios le ha dicho que nosotros debemos de congregarnos. Y por fe lo acepta. ¿Por qué Jordan? ¿Por qué Puyo? ¿Por qué el apóstol? ¿Por qué los pastores trabajan arduamente aquí predicando, preparando, estudiando? Porque por fe estamos seguros de que nuestro trabajo en Dios no es en vano. Y usted dice, no es en vano, pero ¿en qué sentido? ¿Quién le paga? Dios nos paga. No con billetes, pero nos paga. Y lo más importante, y la conclusión que se lleva como tal aquí, los apóstoles que estaban allí, también los creyentes, es que por fe nosotros somos salvos. Y ellos decían, por fe esos de allá son salvos. Son salvos, yo lo creo, son salvos. Dios los escogió, son salvos. La fe nos lleva a una obediencia sincera, iglesia. Es importante porque de nuevo estamos tocando aquí el que la fe soluciona los problemas. ¿Y qué tiene que ver con la fe en que soluciona los problemas? Porque la fe, en la fe está la obediencia. El apóstol Pedro no quiso como tal ir allá donde Cornelio, pero estaba su obediencia y lo creyó. Crea o no, quiéralo o no, lo creyó. No por su razonamiento, sino por la dirección de Dios. Si nosotros confiamos en Dios, eso quiere decir que vamos a obrar de acuerdo a las Escrituras, a los parámetros de Dios, porque necesitamos creer de que es la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tomamos decisiones, no acudimos a la palabra de Dios y se multiplican los problemas. Si hiciéramos un ejercicio donde la siguiente decisión fuera con fe, saldría bien las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones basadas en nuestros consejos porque no le creemos a Dios. Así que nos emproblemamos, vamos mal en las decisiones, en todo, porque nos falta fe. Porque nos falta fe. Porque esa fe es creer a Dios. Y Dios aquí está como tal plasmando su palabra. Es el momento de tomar una decisión, consideras esa palabra, entonces ahí está tu fe. Si te guías por su propio razonamiento, ahí no hay fe. Hay un razonamiento que es guiarse, caminar por vista. La fe es contraria.